Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El rostro espeluznante en la pantalla se abalanzó, haciendo que cambiara a Hime se retractara de sus pensamientos anteriores. Lo que se escondía bajo la cortina de cabello largo y negro no era humano. Un único ojo putrefacto lo miraba desde un rostro despojado de otras facciones, sin nariz, sin boca, nada que pudiera llamarse humano. A Hime ni siquiera pudo confirmar si la cosa tenía cuerpo bajo la ropa blanca y el cabello enmarañado. Se quedó mirando el ojo de la pantalla durante varios segundos antes de que el metraje regresara al pozo de piedra. Todo el video fue corto, abrupto. Lo que alguna vez pudo haberse descartado como un clip de terror barato era ahora una maldición genuina y mortal. Al otro lado, Naoxu, todavía aferrada al cuerpo maldito con forma de Budo, observaba nerviosamente. Cuando Hajime dejó su teléfono sin que se manifestaran señales de una maldición, preguntó sobre la víctima anterior. El corazón de la mujer se había descompuesto sin una sola marca en su piel. Murió sola en su apartamento, y los vecinos no notaron nada extraño. Hasta ahora, la maldición parecía matar solo a aquellos que veían el video, sugiriendo que operaba de forma remota o a gran distancia. Si podía maldecir a varias personas a la vez era aún desconocido. El llamado propagador inicial probablemente no fue el primero. Debe haber otros que reenviaron el video, invisibles, no reportados, tal vez ya muertos. Mientras Hajime recuperaba el cuerpo maldito de Naoxu, la audiencia de la transmisión lamentó que su vista se había oscurecido. El perfil de Hajime solo aparecía ocasionalmente ahora, ya que se movía fuera del encuadre de la cámara. Mientras consideraba la mejor manera de atraer a la maldición, llegó un nuevo informe. Alguien más había visto el video y pedido ayuda, pero estaba en pánico, conduciendo sin rumbo por la ciudad. El operador apenas logró obtener su ubicación antes de que la señal se debilitara. Hajime se movió rápido. No podía dejar a Naoxu atrás. Si la maldición atacaba a las víctimas secuencialmente, ella podría desencadenar otro brote cerca de la base. Traerla era la opción más segura. Subieron al coche y condujeron hacia la última señal conocida. Mientras tanto, en algún lugar de la carretera. Asano Ichiki, de 37 años, era la imagen de un ciudadano modelo. Universitario, gerente de nivel medio, esposo de un amor de la infancia, padre de una niña brillante. Desde la revelación pública del Jujutsu, había visto prosperar a su compañía bajo la creciente demanda de medios relacionados con las maldiciones. Incluso habían contratado a un autoproclamado hechicero Jujutsu salvaje para darle autenticidad a sus programas. Aunque el hombre no era poderoso para los estándares profesionales, sabía cómo entretener. Asano producía programas con él. Charlas, tutoriales falsos, incluso discusiones de maldiciones detrás del telón para espectadores curiosos. Creía que lo peor de la era de las maldiciones había quedado atrás. La vida había continuado sin problemas. Hasta ayer. Navegando por su foro de pasatiempos, Asano abrió lo que pensó que era un video de un principiante preguntando sobre un nuevo modelo de kit. Lo que se reprodujo fue una imagen familiar. Bosque, pozo de piedra, pavor goteando de cada fotograma. Le golpeó de repente. Había visto esto antes, hace años con su esposa durante una noche de cine. En aquel entonces, su miedo lo había hecho sentirse valiente. Ahora, estaba solo y aterrorizado. El video se desvaneció casi al instante. Ni siquiera pudo confirmar si realmente se había reproducido. Presa del pánico, Asano le mintió a su esposa, afirmando que tenía que trabajar hasta tarde. Huyó de su casa en su coche, apenas capaz de pensar. En la carretera, buscó en las redes sociales el contacto de emergencia oficial de Jujutsu. El alivio llegó solo cuando le dijeron que un hechicero de grado especial había sido enviado. Pero entonces el camino cambió. El pavimento a su alrededor fue invadido repentinamente por malezas medio muertas, y árboles que no habían estado allí momentos antes se levantaron como brazos esqueléticos a lo largo de la carretera. Aceleró. La voz del operador en su oído ahora era distante, apenas comprensible por la estática y el rugido de su motor. Cada árbol parecía antinatural. Los faros apenas iluminaban unos pocos metros por delante. Ni siquiera podía ver el asiento del pasajero a su lado. Entonces lo vio. Un destello de blanco. Cabello largo, sin rostro. Un segundo después, un pozo marchito apareció en la carretera donde la figura había estado. Dio un volantazo. El coche giró violentamente y se estrelló contra un árbol. La bolsa de aire salvó su vida, pero su cabeza daba vueltas. A través de una visión borrosa, vio una figura de pie ante el pozo. Y entonces, sin señal.
No muy lejos, el sistema de seguimiento en el vehículo de Hajime perdió conexión con el teléfono de Asano. Esa zona no era remota. La señal no debería haberse desvanecido. Brote de maldición, murmuró Hajime. Nueva inteligencia confirmó su sospecha. La maldición probablemente había comenzado a manifestarse por completo. La llevaré por delante. Tú regresa, le dijo al conductor. Sin esperar, Hajime agarró la muñeca de Naotsu y activó su técnica. El mundo se detuvo. Coches, farolas, incluso insectos en el aire, inmovilizados en el tiempo como un paisaje pintado. Hajime la sacó del coche, disculpándose brevemente. Luego comenzó el torbellino. La realidad se dobló a su alrededor, el paisaje parpadeaba como tinta sobre pergamino mojado. Para Naotsu, era surrealista, como si se hubieran deslizado en una pintura abstracta. Pero la expresión de Hajime era fija, tranquila, concentrada. Algo similar a un dominio innato, anotó en voz baja. Siguiendo el rastro de la energía maldita residual, localizó la escena. El aire era denso con intención malevolente. Los árboles a su alrededor se retorcían antinaturalmente, y la presencia de la maldición era espesa. Llegaron demasiado tarde. Asano yacía sin vida en el suelo, su expresión fija en un miedo primordial. Ante él estaba la figura vestida de blanco. Cabello como una cortina aceitosa, su cuerpo más una sugerencia que carne. Quédate detrás, dijo Hajime con firmeza, bajando a Naotsu detrás de él. Liberó su técnica e invirtió parte del retroceso temporal que ella había sufrido, luego la activó de nuevo inmediatamente. Sadako ya los había notado. No se giró. En cambio, un ojo se abrió en la parte posterior de su cabeza, anidado entre mechones de cabello negro. Hajime no se inmutó. En un movimiento suave, invocó la Totsuka no Tsurugi, rebanando la maldición como una espada a través de arcilla. Su forma se hizo añicos en bloques, pero no había sangre, ni carne. Lo que se derramó fue algo desconocido. Sus túnicas no eran ropa. Eran parte de ella. Recuperó el cuerpo de Asano y una vez más liberó su técnica. La transmisión en vivo parpadeó violentamente. Los espectadores vieron un breve apagón, luego un cambio brusco. Se encontraron con la imagen de Sadako, justo antes de que su forma se dispersara como ceniza. Jadeos y vítores estallaron en la red. Vieron la distorsión del tiempo. El golpe perfecto. El exorcismo sin esfuerzo. Pero Hajime no estaba celebrando. Lo que quedaba de la maldición se disolvió demasiado limpiamente, demasiado rápido. Como una proyección más que como un espíritu. Una copia, no el núcleo. Entrecerró los ojos. No se ha ido. Después de que Hajime se deshizo sin esfuerzo de Sadako, su cuerpo maldito se desgarró y se disipó lentamente en la nada. La audiencia, todavía disfrutando de la euforía de la victoria, estalló en vítores. Pero mientras Hajime se mantenía sereno, otra figura siniestra comenzó a salir arrastrándose de las profundidades del pozo seco. La multitud que veía la transmisión cayó en un silencio colectivo. Un frío pavor les subió por la espalda, congelando su respiración. Afortunadamente, la aparición de una maldición no era contagiosa. La naturaleza viral del video no tenía nada que ver con sus imágenes, era la maldición incrustada en el metraje mismo. Incluso si mostraba algo inofensivo, la maldición se activaría de todos modos. Sadako, sin embargo, parecía carecer de conciencia. Seguía un patrón programado, mecánico, predecible e incapaz de engañar. De pie junto a Hajime, Asano y Chiki aún no había recuperado el sentido. Su mente revivía ese rostro horrible y el dolor intenso que le había atravesado el pecho momentos antes. Debería estar muerto, entonces, ¿qué demonios está pasando ahora? Entonces, sus ojos aturdidos se posaron en la persona a su lado, alguien desconocido pero reconocible al instante. Solo le tomó una mirada darse cuenta. Era Kamiara Hajime, el hechicero de grado especial cuyo nombre había estado circulando sin parar durante la transmisión en vivo. La gratitud de Asano fue interrumpida por la reaparición de la pesadilla. Una figura comenzó a salir arrastrándose del pozo seco de nuevo, y el recuerdo de su propia muerte resurgió violentamente. Quédate con ella, dijo Hajime con calma. Naotsu reaccionó al instante, agarrando a Asano y tirando de él a un lugar seguro. La nueva Sadako miró a Hajime, con una mirada venenosa en su único ojo expuesto. Su aura maldita y su firma de energía eran idénticas a las de la anterior que acababa de ser exorcizada. Ahora estaba claro. Esto no era resurrección. En todo caso, significaba que su cuerpo central no había sido destruido. Las otras habían sido extensiones. La verificación era simple. Eliminarla de nuevo. Flecha del tiempo, atraviesa. La energía maldita se encendió en las puntas de los dedos de Hajime.
Sadako extendió un brazo pálido y esquelético por debajo de su manga andrajosa, pero antes de que pudiera moverse más, un destello radiante estalló, disipando instantáneamente la oscuridad circundante. Ahora claramente visible tanto para los transeúntes como para innumerables espectadores, la mitad superior de Sadako, y el túnel detrás de ella, fue completamente vaporizada en un vacío. Su cuerpo destrozado cayó sin vida al suelo. Sin embargo, el pozo maldito se mantuvo inalterado, su boca oscura y sin luz. Luego, bajo la mirada de Hajime, una mano pálida se levantó una vez más, dedos esqueléticos agarrando el borde del pozo. Ese ojo escalofriante, oscurecido por el cabello largo y negro, lo siguió. Salió arrastrándose, con movimientos espasmódicos, parecidos a los de un insecto, inhumanos. Y luego emergió otro brazo. Luego otro. En solo segundos, 3 Sadakos idénticas se pararon una al lado de la otra en el suelo cubierto de musgo. Incluyendo las 2 que ya había destruido, Hajime se había enfrentado a 5 en total. Sus firmas de energía maldita seguían siendo coincidencias exactas. Las 3 levantaron sus brazos pálidos en una sincronización inquietante. Hajime no las detuvo. Quería observar. Una vez levantado, su ataque maldito golpeó. Desde 10 metros de distancia, Hajime sintió un breve y agudo dolor en el corazón, que se desvaneció inmediatamente bajo los efectos de su inversión de técnica. Pero detrás de él, hubo un golpe, luego otro. Al girarse, vio a Asano y Naotsu colapsados, rostros retorcidos por un miedo persistente. Rueda del tiempo, reverso. Jadearon al volver en sí, temblando. Al darse cuenta de que todavía estaban vivos, ambos miraron a Hajime con la misma expresión de asombro. Su técnica es básica, murmuró Hajime. Una forma de ataque. Pero hay una clara anomalía. Ajustó su agarre en la Totsuka no Tsurugi y, sin otra palabra, las Sadakos se desmoronaron como marionetas defectuosas. Con un movimiento de su mano, Hajime selló a Asano y Naotsu en ámbar protector, luego entró en el estado de nulidad temporal y se movió hacia el pozo maldito. Aún no se había desvanecido. Su breve permanencia era su debilidad. Sacando tanto la Totsuka no Tsurugi como la Onikiri, se zambulló. La oscuridad lo tragó, pero aterrizó segundos después en tierra firme. La luz tenue apenas revelaba su entorno. Parecía la superficie. Árboles marchitos, un bosque, y en la distancia, otro pozo seco idéntico. Pero Hajime sabía que no era así. Esto no era una ilusión ni un bucle temporal. El aura aquí era densa, sofocante. Algo primordial. Un extraño gorgoteo resonó cerca. Hajime disipó su técnica y se acercó al nuevo pozo, mirando dentro. Esta vez, ninguna oscuridad bloqueó su vista. En cambio, vio carne palpitante y retorcida. Púrpura oscuro y rojo oscuro. Retorciéndose, respirando y brillando desde dentro. Antes de que pudiera estudiarlo más a fondo, 5 Sadakos se abalanzaron desde las sombras, interrumpiéndolo. Sus ataques apuntaron directamente a su corazón de nuevo, pero fueron inútiles contra la inversión de técnica de Hajime. Las rebanó sin esfuerzo. Pero más Sadakos se estaban formando de la nada. Algunas ya transparentes. No tienen fin, bien. Vengan a por mí. Se aferró a ambas hojas, Hajime se preparó mientras los tonos monocromáticos se extendían por el mundo que lo rodeaba. Innumerables ojos emergieron de la oscuridad, observándolo, juzgándolo. Otra ola de Sadakos atacó. El dolor fue peor esta vez, lo suficientemente fuerte como para agrietar su piel. Su cuerpo incluso mostró los primeros signos de descomposición. Pero todo fue revertido, inmediatamente. Su inversión de técnica se activó automáticamente con el más mínimo daño a los órganos vitales. Solo tenían una oportunidad de atacar juntos. Ahora era el turno de Hajime. Volvió a entrar en el estado de nulidad temporal y desató un infierno. Totsuka no Tsurugi y Onikiri se convirtieron en extensiones de una tormenta, rebanando las monstruosidades nacidas de la maldición. Cuando su técnica se disipó, 286 Sadakos habían sido borradas. Ninguna sobrevivió. Hajime reapareció junto al pozo, la energía maldita brillando en su mano. Flecha del tiempo. La explosión de poder eliminó por completo la carne maldita dentro del pozo. No era el cuerpo principal, solo el útero maldito. Sadako Yamamura aún no había emergido verdaderamente. Las sombras anteriores habían sido todos sus proxies. Simples, frágiles y de corta duración. Pero se acercaba a su verdadero nacimiento. Si se manifestaba por completo, la devastación no se limitaría a una sola ciudad. Después de destruir la masa carnosa, las paredes de piedra del pozo se hicieron visibles de nuevo. Pero la anomalía no se desvaneció. De repente, Hajime saltó hacia atrás mientras el agua negra brotaba del pozo.
De ella, emergió una nueva Sadako, una diferente a las demás. Sus movimientos eran más refinados. Levantó la cabeza, revelando un rostro medio podrido, el cráneo visible bajo la piel. De la abertura dentada de su boca, comenzaron a emerger sonidos rotos. La primera palabra fue un chillido, imposible de distinguir. Pero la siguiente. Expansión de dominio. Todo se volvió negro. Tan oscuro que Hajime ni siquiera podía ver su mano. La única luz brillaba directamente arriba. Al mirar hacia arriba, vio la abertura del pozo. Ladrillos azules, piedra familiar. Este era el pozo maldito original. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra gigante comenzó a deslizarse sobre la abertura circular de arriba. Hajime la reconoció. Una pesada tapa de piedra, chirriando al colocarse. Una vez que se cerrara, quedaría sellado dentro. Muerto por el dominio. Pero Hajime no iba a seguir sus reglas. Forzó la rueda del tiempo a detenerse. Avance y retroceso chocando a la vez. Solo duró una fracción de segundo, imperceptible para la mayoría. Pero fue suficiente. El dominio colapsó, incapaz de completarse. Hajime regresó al bosque mientras la técnica maldita se desenmarañaba. Sadako, todavía en el aire, fue destrozada, su dominio rompiéndose en fragmentos a su alrededor. No le quedaba defensa. La hoja de Hajime golpeó, empalándola por completo. Su cuerpo retorcido luchó por solo un segundo antes de convertirse en polvo. Esta vez, había terminado. Con la verdadera Sadako destruida, el pozo maldito finalmente colapsó. El extraño bosque se desvaneció, reemplazado por un paisaje familiar. Asano, Naotsu y la audiencia masiva permanecieron congelados en estado de shock. El orbe negro que los había encerrado se hizo añicos en segundos, seguido por el pozo maldito que se disolvió en niebla. Y entonces Hajime salió a la vista. Envainó sus espadas. Estaba hecho. La maldición conocida como Sadako Yamamura, un espíritu maldito de grado especial hipotético, había sido exorcizada. Cambio de escena, Shibuya, Tokio. Tras el incidente público de la maldición, los combates subterráneos de Jujutsu, especialmente los organizados por Kinji Akari, se dispararon en popularidad. Antes secretos, ahora eran eventos masivos, atrayendo grandes multitudes y apuestas. Pero hoy, Akari fue abordado por algunos visitantes inesperados. ¿Me estás diciendo que abandone lo que amo y vuelva a esos deberes sin pasión?, murmuró Akari, recostado en un sofá. Kirara Oshi, vestida como una gyaru, se sentó a su lado. Frente a ellos se sentó Panda del segundo año, y Megumi Fushiguro, un serio estudiante de primer año de la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio. Sabes que esto no está permitido, ¿verdad?, dijo Megumi, firme. Y con el aumento de espíritus malditos últimamente, Hajime dijo que no puedes simplemente quedarte al margen. Lo entiendo, añadió Megumi. Has pasado por mucho. Pero lo que pasó antes, no volverá a suceder. Jujutsu High, y honestamente, todo Japón, necesita tu fuerza. Gojo Sensei y los demás están manteniendo las cosas bajo control, pero no podemos seguir el ritmo de nacimientos de maldiciones. Te necesitamos, senpai. Akari se inclinó hacia adelante, en silencio al principio. Luego sus ojos se agudizaron. ¿Qué hay de ti, Megumi Fushiguro? Megumi parpadeó. ¿Qué? La voz de Akari se quebró con repentina pasión. ¿Dónde está tu impulso? Dices que te importa todo esto. Entonces muéstrame. Se puso de pie, energizado. Luchemos, aquí y ahora. Convénceme con acción. Déjame sentir tu convicción. Muéstrame, tu corazón. Muy bien, ¿cómo establecemos los términos? Después de un momento de pensamiento tranquilo, Megumi Fushiguro finalmente asintió ante el desafío de Kinji Akari. A su lado, Panda no pudo evitar protestar, llamándolo injusto y bromeando que deberían haberle pedido a Hajime que luchara. Kinji Akari simplemente sonrió y se encontró con la mirada decidida de Megumi. Pensó, esto podría ser entretenido. Es simple. No tienes que vencerme, solo necesito emoción, declaró. Ya sea echando a patadas a esos tipos molestos o convirtiendo esto en una pelea de hechiceros en toda regla, todo es por pasión. Sin pasión, es como comer fideos sin sazonar, insípido y vacío. Observó la expresión tensa de Megumi, pero la ignoró. Todo lo que importaba era la chispa que podría encenderse pronto. Así que, muéstrame. Un anunciador en traje. Damas y caballeros, bienvenidos a un espectáculo sin precedentes. Presentamos al anfitrión, el hombre que dirige este edificio y ama apostar con su propia vida, Kinji Akari. Akari entró desde el pasillo, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y una sonrisa perezosa en el rostro. Y su rectador, Megumi Fushiguro de la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio, maestro de la técnica de sombras.
La multitud estalló. La presencia tanto del organizador del evento como de un hechicero de alto perfil de Jujutsu High disparó la adrenalina. Kinji entró en el centro del ring. Los 3 pisos inferiores de este edificio renovado eran al aire libre, con pantallas gigantes transmitiendo la pelea. Inspirado por la sede, encontré un hechicero cuya técnica me permite transmitir Jujutsu aquí, anunció, quitándose la chaqueta para revelar una camisa de manga corta y brazos tonificados. La transmisión de energía maldita es una cosa, solo necesito suministrar la energía. Se volvió hacia Megumi. Así que no te contengas. Usa tu técnica como quieras. Megumi formó los sellos familiares. Perros divinos. Totalidad, serpiente ten. Un enorme lobo de sombra apareció detrás de él mientras zarcillos oscuros parecidos a cuerdas envolvían su brazo. Mientras el anunciador continuaba, comenzó la pelea. El suelo se agrietó bajo los pies de Kinji mientras se lanzaba hacia adelante, la energía maldita saliendo de sus puños. Los perros divinos se movieron al frente, silenciosos pero rápidos. Sus garras golpearon a Kinji. Él se inclinó, esquivando justo a tiempo, y golpeó al lobo directamente en la cabeza. Giró por el aire, desequilibrado. Eso dejó a Megumi expuesto. Con calma precisión, golpeó el abdomen de Kinji usando la serpiente Ten. Kinji apenas logró bloquear con su mano libre, aunque la descarga eléctrica quemó sus músculos. Pateó hacia atrás con fuerza, enviando a Megumi a volar. La expresión de Kinji se volvió juguetona mientras miraba los zarcillos que rodeaban el brazo de Megumi. Otro Shikigami, estilo diferente al lobo. Bien. Mi energía maldita resiste este tipo de daño. Dio un paso adelante de nuevo. Para vencer a un usuario de Shikigami, vas a por el maestro. Megumi apretó los dientes por el dolor. Es exactamente como dijo Gojo Sensei, huele. No puedo intercambiar golpes con él a corta distancia. Si tuviera a alguien tan robusto como Itadori, Megumi cambió de táctica. Los perros divinos se recuperaron y se interpusieron frente a él. Soltó la serpiente Ten y comenzó a formar nuevos sellos. Nue, Orochi, elefante máximo. Amplificación de técnica. Buey. Los perros divinos se disolvieron en sombras. En su lugar, una bestia titánica y con cuernos irrumpió hacia adelante, sus garras masivas y su aura opresiva más allá de toda creencia. La multitud rugió. Pero Kinji lo bloqueó sin inmutarse, una sonrisa salvaje extendiéndose por su rostro. El aumento de poder puro lo emocionó. Absolutamente soberbio. Cagó. El buey rugió, balanceando su garra. La emoción de los espectadores creció a medida que volaban el polvo y los escombros. Kinji fue golpeado hacia atrás a través del polvo, sangre manchando sus labios. Aún así, se levantó, pasos inestables pero ojos encendidos. Apenas estaba comenzando. Megumi se preparó al otro lado del ring. Kinji sonrió y formó 2 sellos en el aire. Un momento decepcionante, hasta que... Expansión de dominio. Juego de dados de la muerte. La multitud observó sin aliento cómo ambos luchadores y el buey desaparecían. En las pantallas masivas, sus figuras reaparecieron en un mar de escáneres y paneles de reglas. El dominio de Kinji. Megumi leyó la interfaz flotante. Este era un dominio moderno y probabilístico. Si obtiene el premio gordo, obtiene una mejora importante. No puedo permitir que lo mantenga. El propio dominio de Megumi estaba medio formado. Si lo activaba, Caleidoscopio podría chocar, pero solo brevemente. Dirigió al buey en un ataque frontal. 1 en 239 de posibilidades. Estás frito. Gritó. Es así. Kinji desvió torpemente, encogiéndose de hombros ante el asalto. Un destello dorado. Una estación de tren apareció en pantalla. El corazón de Megumi latió con fuerza. Kinji había ganado el premio gordo. El dominio de Kinji mostró la plataforma. Esquivó la carga del buey a través de un tren fantasma y se mantuvo ileso. Una chica cercana saludó mientras el tren partía. La imagen se desvaneció. Reapareció, victorioso. Megumi observó cómo las heridas de Kinji desaparecían. No era la técnica maldita inversa. Este es el efecto curativo del dominio, se dio cuenta Megumi. Tiene energía infinita y es imparable por un tiempo. ¿Estás listo? Gritó Kinji. 4 minutos y 11 segundos. Mi dominio da energía maldita infinita. Desapareció, el buey colapsó detrás de él. Viéndole disparar de nuevo, Megumi apretó los dientes. Tiene razón, la mejora es real. Si puede spamear su dominio como Gojo, tengo que terminar esto rápido. Expansión de dominio. Jardín de sombras quimera. Las sombras brotaron, formando una cúpula masiva. Kinji emergió de la tormenta de polvo para examinarlo. Sonrió. ¿Tienes tu dominio ahora, eh?
Parece incompleto, pero quiero ver tu pasión. Megumi relajó su expresión, luego desató la amplificación de técnica. El buey duplicó su tamaño. Cuernos, ojos, tentáculos, todo cambiando. Buda de sombra, siervo de sombra, serpiente de sombra, fusionados en un monstruo espantoso. Cargó con una velocidad devastadora. Kinji, impulsado por su mejora de energía infinita, se mantuvo firme. Cada golpe que asestaba se curaba antes de que siquiera se inmutara, gracias a la recuperación pasiva de energía maldita. El buey mismo también se regeneró, cortesía de la subhabilidad Ciervo Redondo. La sonrisa de Akari no flaqueó. Esta era la pelea que había anhelado. Sacó un profundo aliento y dijo: terminemos esto, con la música de fondo. Kinji Akari estaba rebosante de emoción, prácticamente en llamas, pero logró contenerse lo suficiente para evitar destruir la arena durante su pelea con el buey. Si no se hubiera refrenado, el edificio podría haberse derrumbado bajo la fuerza de su batalla, poniendo en peligro a los espectadores desprevenidos. La diferencia de tamaño entre los dos era notoria, pero el poder detrás de cada golpe dejó a la audiencia atónita. Ambos combatientes poseían aterradoras capacidades regenerativas. Las extremidades cortadas y los golpes brutales significaban poco en una batalla donde la recuperación era casi instantánea. Esta fue una batalla de puños y espíritu. El período de invencibilidad de Kinji Akari se extendió por 4 minutos y 11 segundos. Dado que esto no era un duelo a vida o muerte, tenía el lujo de perder el tiempo. Megumi Fushiguro, sin embargo, estaba llegando a su límite. Expandir su técnica de 10 sombras a tal grado ya estaba forzando su resistencia. El choque entre el buey y Kinji Akari fue posible en gran medida gracias a la expansión de dominio de Megumi. Incluso su dominio incompleto tuvo efectos poderosos, notablemente en la amplificación de las 10 sombras. El consumo de energía maldita y el esfuerzo técnico fueron contrarrestados en su mayoría por el dominio mismo. Pero la próxima expansión de dominio de Akari abrumaría por completo la semiterminada que Megumi había creado. El vencedor se estaba volviendo claro. El dominio de sombras, antes estable, comenzó a hervir violentamente. El buey de repente comenzó a cambiar, su forma parpadeando entre sustancia y sombra como una llama danzante, volviéndose aún más grotesca y formidable. Se movió libremente dentro de las sombras crecientes del dominio. Los puñetazos de Akari ya no rasgaban la carne. En cambio, pasaban a través de ella como si golpearan sombra líquida. En contraste, los golpes del buey aterrizaron con fuerza real y tangible. Su nueva forma tradujo la energía maldita en poder puro. Creció en tamaño, con puños masivos y tentáculos monstruosos, casi tragándose a Akari por completo. Excepto por su cabeza y extremidades atacantes, el resto de su forma se volvió fluida e intangible. Akari recibió varios golpes duros durante esta nueva transformación, pero para él, solo eran combustible para el fuego. HMPH. Akari enderezó su torso retorcido, exhaló bruscamente y se echó el cabello hacia atrás con satisfacción. Queda 1 minuto y 23 segundos. Fushiguro, no puedes aguantar mucho más, ¿verdad? Terminemos con esto. La energía maldita brotó de Akari, casi envolviéndolo en un aura cegadora. Las sombras se hincharon a su alrededor y, con una velocidad cegadora, apareció ante el buey. La bestia, a pesar de los agujeros abiertos ahora en su torso y cráneo, apenas se inmutó. Sus garras atacaron a Akari desde ambos lados, mientras los tentáculos de sombra atravesaban los huecos, ensartándolo. Saltando en el aire, Akari giró, asestando 2 patadas giratorias que cortaron profundamente las garras del buey. Un líquido negro llovió como tinta. Luego agarró 2 tentáculos, ignorando los 3 que lo ensartaron. Sin embargo, los tentáculos que agarró comenzaron a derretirse y fusionarse, atrapando a Akari dentro de una masa fusionada. La enorme extremidad de sombra lo estrelló contra el suelo, haciendo estallar olas de oscuridad. ¡Ja, ja! Eso es intenso. La sangre brotó de la boca de Akari, sin embargo, él se rió como si estuviera eufórico. Clavó ambos brazos en el tentáculo ahora solidificado que lo inmovilizaba, desgarrándolo. ¡Rompe! Inundando sus extremidades con energía maldita, Akari destrozó la contención. Luego, agarrando un tentáculo que se retraía, clavó los pies y tiró con fuerza bruta. El buey masivo perdió el equilibrio y fue lanzado por el aire. Se estrelló con fuerza, enviando ondas de choque y lluvia de tinta a volar. Mientras Akari se preparaba para repetir el movimiento, el tentáculo en su agarre se desintegró en sombras. De repente, una cabeza monstruosa emergió de la tierra, brotando hacia arriba con una marejada de energía maldita.
El buey se había desprendido de su parte inferior, reemplazándola con 4 garras grotescas que se precipitaron hacia adelante, envolviendo a Akari. Aunque su figura desapareció, la música de batalla, un signo revelador del ritmo de su dominio, todavía resonaba. Estaba vivo. Megumi sintió sangre en sus labios. Estaba cerca de su límite y sabía que derrotar a Akari podría estar más allá de sus capacidades. ¿Todavía no es suficiente? Mi dominio de la técnica, mi producción de energía maldita, necesito acelerar la subyugación del último Shikigami. Subestimé la brecha entre nosotros. Megumi no creía en la invencibilidad. Las técnicas malditas inversas tenían límites de eficiencia y variaban en calidad. El poder regenerativo de Akari provenía de una inmensa energía maldita. Pero Megumi creía que, con suficiente daño concentrado, incluso él podría ser derribado. Había visto habilidades curativas mucho más aterradoras. Comparado con ellas, incluso la de Akari parecía manejable. Idealmente, habría terminado esto con un choque de dominios, pero su propio dominio no estaba completo. Y a veces, una pequeña diferencia lo decide todo. El fracaso en abrumar el dominio de Akari selló su derrota. ¡Qué lástima! Esta no era una pelea contra un verdadero enemigo. Megumi no podía obligarse a usar su último recurso. El puño de Akari se encontró con el de Lucioni. Su colisión destrozó las olas de sombra. Pero mientras el Lucioni comenzaba a disolverse, y el dominio se desvanecía, incluso la música omnipresente finalmente se detuvo. Akari se estiró y sonrió. Fushiguro, fuiste excelente. La voz del anunciador resonó. Y el vencedor, dueño de esta arena, el inquebrantable jugador, Kinji Akari. Akari se acercó, con las manos en los bolsillos. ¿Cómo te encuentras? Megumi negó con la cabeza y convocó a un pequeño ciervo redondo. Después de curarse a sí mismo, su expresión mejoró ligeramente. No te derroté. Mientras caminaban detrás del escenario, Megumi murmuró. Akari se detuvo, luego se rió al darse cuenta. Ah, ¿eso? No te preocupes por eso. Terminaré las cosas aquí y regresaré a Jujutsu High contigo. Megumi pareció perplejo. Justo entonces, Panda y Kirara Oshi se unieron a ellos. Akari iba a volver de todos modos, explicó Panda encogiéndose de hombros. Solo quería una buena pelea. Kirara asintió de acuerdo. Akari se rió entre dientes. Megumi no dijo nada más. La batalla lo había llevado a nuevas alturas y no tenía quejas. Cualquier resentimiento se mantuvo oculto detrás de su comportamiento tranquilo. Akari se ocupó rápidamente de los asuntos de la arena, delegando todo a sus subordinados. La mayoría de los combates aquí eran parte actuación, parte pelea real. Mientras la multitud estuviera entretenida, la ilusión funcionaba. La ausencia de Akari podría atenuar el espectáculo, pero las operaciones continuarían. Una vez que las cosas estuvieron en orden, los 4 partieron hacia la escuela técnica de Jujutsu de Tokio. El incidente con el útero maldito, Sadako, dejó al mundo conmocionado. No por un poder abrumador, sino por su potencial para matar a gente común. Si hubiera madurado por completo, el número de muertos podría haber sido catastrófico. Gracias a la rápida intervención, se evitó el desastre. Yuta Okotsu manejó amenazas mientras Kamiara Hajime estaba en otro lugar. Como resultado, el desarrollo de barreras se aceleró y la producción de herramientas malditas entró en planificación masiva. El papel de Hajime se centró en incrustar su técnica en estos sistemas. La escuela técnica de Jujutsu de Tokio lideró este esfuerzo, uniéndose a grupos clave. Atsuya Kusakabe asumió un puesto de alto nivel. El clan Zenin, la familia Gojo e incluso el clan Kamo estuvieron involucrados. La rara reunión de Hajime con un representante del clan Gojo destacó. El hombre era refinado, humilde y discreto, a diferencia de la mayoría de las 3 grandes familias. El clan Kamo, carente de experiencia en herramientas malditas, negoció con técnicas únicas e investigación de Jujutsu para participar. En última instancia, la facción de Gojo y Jujutsu High ganaron la mayor influencia. Las fuerzas centrales del mundo Jujutsu se habían unido. El reclutamiento de supervisores aumentó a nivel nacional. Incluso algunos ciudadanos comunes nacidos con energía maldita fueron bienvenidos a unirse. Mientras tanto, la sede central se movió para cambiar la atención pública. Una maldición de alto nivel cerca de Kioto fue clasificada inicialmente como grado especial. Gojo Satoru, la opción más lógica, acababa de completar otra misión, pero la sede central no lo envió. En cambio, desplegaron a 3 individuos misteriosos, enmascarados y sin nombre, cada uno supuestamente poseedor de poder de grado especial. Estos agentes exorcizaron la maldición con facilidad y fueron presentados como los ases secretos de la sede central.
Incluso Hajime reconoció la estrategia. Con la atención pública favoreciendo al famoso trío maestro-discípulo, Rojo, Yuta y Hajime, la sede central corría el riesgo de volverse irrelevante. Esta jugada reequilibró la percepción. Querían asegurarse de que el público no viera solo a la facción de Gojo como relevante. Aunque a Gojo mismo no le importaba, Hajime entendía la motivación. Que persigan títulos si quieren, pensó Hajime. Ser de grado especial no te hace poderoso. Eres poderoso, y por eso eres de grado especial. E incluso entonces, hay niveles en eso también. Se contentaba con dejarlos jugar a sus juegos políticos. Yaga Masamichi estaba a punto de ser nombrado el quinto hechicero de grado especial. Durante este periodo, la fortificación a nivel nacional de los sistemas de barrera progresó rápidamente. En áreas principales, ya se habían construido refugios. Por ejemplo, en lugares como Shibuya, si ocurría un incidente con una maldición, los civiles podían retirarse rápidamente a los refugios designados. Los supervisores de servicio también podían ajustar la eficiencia de la barrera según la amenaza. Las pruebas mostraron que a máxima potencia, las barreras podían detener maldiciones de segundo grado y más débiles hasta que llegaran los hechiceros Jujutsu. Contra fuertes amenazas de segundo grado, acercándose al primer grado, las barreras solo podían aguantar por poco tiempo. Las maldiciones de primer grado podían abrumarlas, aunque el retraso aún podía permitir la evacuación. Las amenazas de grado especial, sin embargo, estaban más allá de la capacidad de estas barreras. Los refugios estaban equipados con múltiples salidas. Incluso si se violaba una barrera, la gente podía escapar por varias rutas. Este diseño tuvo en cuenta que las maldiciones típicamente necesitaban tiempo para eliminar objetivos, por lo que dispersar a los evacuados aumentaba las probabilidades de supervivencia. Otra iniciativa importante fue la producción en masa de herramientas malditas. Kamiara Hajime había inspeccionado el primer lote personalmente. Actualmente, se estaban produciendo 3 tipos: peces de madera, talismanes y núcleos de barrera incrustados en estructuras. Sus propósitos eran detección, interrupción y defensa, respectivamente. Si un aura de maldición excedía un umbral establecido, el pez de madera, un artefacto del tamaño de una cabeza, inmóvil e imbatible, emitiría un sonido fuerte e inconfundible. Estos se organizaron en zonas superpuestas, por lo que las áreas cercanas también serían alertadas. Los talismanes fueron diseñados para repeler o aturdir maldiciones de bajo nivel. Los espíritus de cuarto grado generalmente huían o se congelaban. Los espíritus de tercer grado se resistían más, por lo que la estrategia recomendada era desplegar el talismán y dirigirse inmediatamente al refugio. Los espíritus de segundo grado no se veían afectados en gran medida, pero los talismanes aún ofrecían una pequeña posibilidad de supervivencia para la gente común. La herramienta final, el núcleo de barrera, se originó a partir de un concepto dentro de la técnica de 10 sombras del clan Zenin. Se utilizaba para reforzar el poder y el alcance de las barreras existentes. Se podrían agregar más herramientas en el futuro, pero por ahora, el desarrollo fue supervisado por Kusakabe-sensei y otros clanes. Hajime se retiró después de confirmar que la producción estaba en marcha. Todos estaban exhaustos. No solo Hajime y los otros grados especiales, Akari Kinji, Oshi Kirara, los estudiantes de segundo año como Maki, y los de primer año estaban todos ocupados con asignaciones de exorcismo de maldiciones. La mayoría trabajaba en parejas, ganando gradualmente reconocimiento público. La comprensión del público sobre los hechiceros Jujutsu se profundizó, especialmente después de que las misiones comenzaron a transmitirse en vivo. Naturalmente, hechiceros prominentes como Megumi Fushiguro e Inumaki Toge se hicieron populares. Yaga Masamichi también avanzó en la creación de familiares de cuerpos malditos. Sus familiares con forma de perro, versiones simplificadas del lobo blanco, ahora eran semiproducibles en masa. Aunque los cuerpos fueron construidos por personal de logística, solo Yaga elaboró los núcleos. Estos cuerpos malditos, distribuidos principalmente a las fuerzas del orden, parecían perros reales y podían seguir comandos básicos. Si eran destruidos, podían ser reconstruidos siempre y cuando su núcleo permaneciera. Su diseño los hacía exploradores ideales para condiciones peligrosas. Yaga y la familia Gojo colaboraron en este proyecto, excluyendo a otras partes. La sede central, naturalmente, estaba disgustada. Los brotes de maldiciones que comenzaron con Sadako fueron solo el principio. Otros, como Kayako, Archisakusama y Hanako, pronto siguieron. Estas eran amenazas de grado 1 a grado especial.
Hajime y sus compañeros estaban constantemente en misiones. Mientras tanto, Megumi Fushiguro e Itadori Yuji progresaban en las evaluaciones de primer grado. A Megumi también se le ofreció acceso a los registros de 10 sombras, pero no mostró interés en el clan Zenin en sí. Sin embargo, aceptó gustosamente los registros a cambio de Hajime. Otras artes familiares también circularon. Hajime hacía malabares estudiando esto con sus asignaciones, y lo que consideraba igualmente esencial, encontrar tiempo para descansar. Terminar las misiones demasiado rápido solo conducía a más tareas. Sin descansos, se agotaría. Incluso los oficinistas tienen fines de semana. Hajime a menudo tenía que responder a emergencias en la oscuridad de la noche. Luego estaban los 3 misteriosos hechiceros de grado especial respaldados por la sede central. Cada uno usaba máscaras distintas. Un zorro blanco y dorado, un cuervo blanco y un simio negro con espadas gemelas. Habían demostrado ser capaces de exorcizar espíritus malditos de grado especial. Hajime, sin embargo, era escéptico. Sin registros previos, sospechaba que fueron creados artificialmente usando poderosos objetos malditos unidos a huéspedes compatibles. Su repentino ascenso, probablemente orquestado para impulsar la influencia de la sede central, no le pareció bien. Si me los encontrara en persona, podría estar seguro, pensó Hajime, pero probablemente sea innecesario. En otro lugar, su gurú Geto, invisible para el mundo Jujutsu durante algún tiempo, observaba una transmisión en vivo desde un sofá. En la pantalla, Yuta Okotsu y Yuji Itadori luchaban contra una maldición. Otra pantalla mostraba una imagen pausada de Hajime. Maito y Hogo observaban junto a él. Frustrado, Maito se rascó la cabeza. Están vigilando demasiado bien al recipiente de su cuna. Siempre está con Yuta o ese Hajime. ¿Deberíamos apuntar al grado especial en su lugar? Geto sonrió. No hay necesidad de apresurarse. He preparado algo especial. Pero debe desarrollarse paso a paso. Primero, sellamos a Gojo Satoru y atamos a Kamiara Hajime. Entonces solo quedan Yuta Okotsu, un grado especial, y nuestro objetivo. Señaló la imagen de los grados especiales enmascarados. Hogo frunció el ceño. ¿Estás seguro de que esas herramientas pueden hacer lo que dijiste? Geto sonrió. Sin duda. Estamos hablando del rey de las maldiciones de hace 1000 años. Esto será divertido. Luego, con un cambio de tono, los miró. Hogo, Maito, ¿están listos para morir? Hogo mantuvo la calma. Ustedes, humanos, son arrogantes. Solía preguntarme, ¿qué separa realmente a las maldiciones de los humanos? ¿Es la forma? ¿El alma? Si es así, ¿en qué somos diferentes de ustedes? El vapor subió de su cabeza. Sentimos alegría, ira, tristeza. Tenemos familia, camaradas. Si debo morir por el futuro de las maldiciones, lo acepto. Maito, sonriendo, asintió. Lo mismo aquí. Tal vez un día, nazcan más como nosotros. Es un pensamiento emocionante. La sonrisa de Geto no se desvaneció. Bien. Démosle una sorpresa al mundo. En Jujutsu High, después de una misión, Hajime escuchó una voz de mujer llamando su nombre. Se giró para ver a una rubia alta y radiante con una presencia deslumbrante. Sobre su hombro se enrollaba un espíritu maldito parecido a una serpiente. Hajime la reconoció al instante. Yuki Tsukumo, hechicera de grado especial y maestra de Ao y todo. Antes de que pudiera saludarla, ella sonrió. Oye, ¿qué tipo de mujer te gusta? Era una pregunta familiar. Sin dudar, Hajime respondió. Probablemente el tipo maduro. Por supuesto, el aspecto importa, pero el carácter aún más. Yuki se rió, golpeándole el hombro. Respuesta diferente a la de Aoi, pero gusto sólido. Fue todo un problema regresar del extranjero. Desde que escuché que las maldiciones aquí fueron expuestas, todas las rutas de regreso fueron cortadas desde el exterior. Al final, fue el lado local el que vino a recogerme. Yuki Tsukumo y Hajime caminaron uno al lado del otro, con Yuki contando sus dificultades en el extranjero. Después de que ocurrió el incidente, se preparó para regresar, pero el bloqueo silencioso impuesto por potencias extranjeras lo hizo casi imposible. Finalmente, las autoridades locales organizaron su regreso. Lo que el público no sabía era que este bloqueo apuntaba a las evacuaciones masivas. Los individuos aislados que se colaban les preocupaban poco. En otras palabras, las pequeñas ondulaciones no importaban. El gobierno japonés, por supuesto, mantuvo esto oculto. Incluso la élite que podría haber escapado fue restringida por regulaciones estrictas. Han cambiado tantas cosas en mi ausencia. Escuché sobre las transmisiones en vivo.
Acabo de ver a Gojo Satoru, es tan dramático como siempre, añadió, riéndose. Hajime escuchó en silencio mientras llegaban al borde del patio de la escuela, un lugar de reunión familiar para los estudiantes de Jujutsu High. Yuki se sentó en el suelo, asimilando el entorno. Si tienes algo que decir, dilo, dijo Hajime sin rodeos mientras se unía a ella. Yuki sonrió. ¿Soy realmente tan indecisa? Tal vez el entorno realmente cambia a las personas. Su tono cambió. Vine a ti por varias razones, pero la principal es simple. Quiero entender el estado actual del país. A Aoi todo no le importa. La gente de la sede central es más molesta que útil. Y Gojo, no me dará una respuesta directa. Había alguien más a quien podría haber preguntado, pero ya no está. Ella miró fijamente a los ojos de Hajime. Tú y Yuta Okotsu son mis mejores opciones. ¿Entiendes tu posición? ¿Tu importancia? ¿Tu poder? Hajime entendió su significado sin problemas. Sí, lo entiendo. Por ejemplo, si Gojo Sensei quisiera, podríamos aniquilar la sede central. Las llamadas tres grandes familias, en estos días, es solo la familia Gojo la que maneja las cosas. Gojo piensa con anticipación. Las cosas aún no han escalado hasta ese punto. Las mareas están cambiando, así que no estoy preocupado. Añadió. Pero eventualmente, esos viejos fósiles tendrán que hacerse a un lado. Esta era ya no les pertenece. Ojalá se den cuenta de eso. Yuki apoyó la barbilla en la mano, sonriendo de acuerdo. ¿Crees que ellos también son obsoletos? Una vez consideré formar equipo con Gojo, pero no estuvimos de acuerdo. La sede central, las facciones Zenin y Kamo, incluso Tengen, todos son reliquias de una época pasada. Hajime asintió. Las cosas están cambiando. Gojo ha llegado a algunas conclusiones. Él y el director Yaga han estado trabajando sin parar. Cambiando de tema, Yuki preguntó. Una vez planteé esta pregunta, pero nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Hajime, ¿cuál es tu opinión sobre resolver el problema de la maldición de raíz? Hajime entrecerró los ojos. No era una pregunta fácil, pero la pensó. El origen de las maldiciones era claro, pero las soluciones eran esquivas. O todos se convierten en hechiceros Jujutsu, capaces de controlar su energía maldita y evitar que se filtre. O todos se vuelven como aquellos con restricción celestial, sin energía maldita y, por lo tanto, sin generación de maldiciones. Pero ambas ideas eran imposibles. Solo un dios podría hacer que eso sucediera. Hajime ofreció una tercera visión. Creo que esto podría durar mucho tiempo, hasta que la gente avance científicamente, hasta que las maldiciones puedan ser entendidas, analizadas y controladas como cualquier otro misterio de la antigüedad. Ahí es cuando lo resolveremos. Añadió con una sonrisa irónica. A menos que todo esto sea una broma de una existencia superior. Entonces supongo que tendremos que esperar una intervención divina. Yuki consideró su respuesta. Eso es, sorprendentemente razonable. Tal vez incluso realista. Se puso de pie, sacudiendo el polvo de su abrigo. Bueno, voy a ver a Tengen. Espero con ansias nuestra próxima reunión, Hajime-san. Saludando juguetona, se giró para irse. Hajime parpadeó, confundido. ¿No ibas a preguntarme algo? Yuki sonrió por encima del hombro. Ya lo hice. Adiós. El regreso de Yuki sacudió el mundo Jujutsu. Como hechicera de grado especial, aligeró enormemente la carga de Hajime y los demás. Cada grado especial fue asignado ahora a una región general, aunque esto era flexible en emergencias. Su presencia permitió más cobertura. Con barreras nacionales, herramientas malditas producidas en masa y refugios generalizados, la situación se estaba estabilizando. Pasó el tiempo. El público se acostumbró a los nuevos sistemas. Las alabanzas a las herramientas y refugios eran generalizadas. La normalidad estaba regresando, al menos en la superficie. Entonces, un temblor inesperado rompió esa paz. 24 de noviembre, 1:45 p.m., prefectura de Shizuoka. Lo que comenzó como un temblor menor se volvió rápidamente siniestro. Al principio, la gente siguió con calma los simulacros de terremoto, pero no hubo daños en los edificios. La vida se reanudó. Entonces sonaron las campanas malditas. Utilizadas como herramientas de advertencia, estas campanas parecidas a peces de madera gritaron por Shizuoka, resonando en sus pueblos. Y no se detuvieron. Las alarmas simultáneas de todas las direcciones causaron pánico generalizado. Peor aún, el monte Fuji mostró signos de actividad volcánica. Un pensamiento aterrador se apoderó del público. ¿Iba a entrar en erupción? Las anomalías y los informes de maldiciones se intensificaron rápidamente.
Los hechiceros de grado especial fueron alertados y el equipo de respuesta se movió de inmediato. Hajime, Yuta Okotsu y Gojo Satoru llegaron a través de ilimitado. Las campanas habían sido silenciadas a la fuerza. El público ya estaba evacuado. Aunque el monte Fuji parecía estable, no había que confundir la energía ominosa en su interior. Las autoridades habían estado monitoreando esta área durante años. Cuando detectaron un aumento en la energía maldita, llamaron a los hechiceros de primer nivel. Yuki estaba ocupada en otro lugar y no pudo ayudar. Con una catástrofe potencial acechando, el trío actuó rápidamente. El aura, es una locura, murmuró Gojo, quitándose la venda. Sus 6 ojos brillaron con claridad. Hajime y Yuta podían sentir la presión incluso sin su visión. Hajime comparó el aura con grados especiales anteriores. Ninguno se comparaba. Incluso combinados, no podían igualar esto. De ninguna manera, el monte Fuji no se está convirtiendo en una maldición, ¿verdad? Dijo Yuta nerviosamente. ¿No va a erupcionar sobre nosotros? Gojo negó con la cabeza. No. Hay un espíritu maldito masivo dentro de la montaña. Es como un útero maldito a gran escala. Pero más fuerte. Mucho más fuerte. Los 3 subieron a la montaña, reuniendo datos mientras ascendían. Entonces, sonó el teléfono de Gojo. Solo unas pocas personas tenían su número. Quienquiera que estuviera llamando, era serio. Después de responder, Gojo frunció el ceño profundamente. Ha aparecido una cortina en Shibuya. Más de 1000 civiles están atrapados, y están gritando mi nombre. Continuó. En Kioto, han surgido 4 maldiciones de grado especial. La sede central no aguantará. Yuki está atrapada en otra batalla. Hajime lo entendió inmediatamente. Esto es una trampa. 3 ubicaciones, todas cronometradas perfectamente. No hay coincidencia aquí. Nos están separando. Pensó en Maito y su equipo, en silencio durante demasiado tiempo. Han planeado esto. Todo es un cebo. Gojo suspiró. Si están usando rehenes, tengo que ir. Ustedes 2 quédense aquí. Regresaré tan rápido como pueda. Hagan su mejor esfuerzo para exorcizar lo que sea que esté dentro de esta montaña. Gojo desapareció. El volcán no entró en erupción, pero la energía que surgía en su interior se volvió más violenta. Hajime y Yuta no podían violar el cráter. Solo empeoraría las cosas. Cada 3 minutos, los temblores regresaron, más fuertes que antes. Se habían retirado más abajo en la montaña. Las nubes se acumularon en el cielo, oscuras y antinaturales. Yuta rompió el silencio. Se acerca. Hajime miró hacia arriba. Una masa arremolinada de nubes se cernía sobre la cima. La energía maldita se desbordó. Un rugido atronador partió el cielo. La nieve cayó desde la cumbre. Luego, como un misil, una entidad masiva brotó del pico de la montaña hacia el cielo. ¿Qué es eso? Incluso la voz firme de Yuta Okotsu flaqueó. Desde su distancia de la base de la montaña, una forma masiva se elevaba sobre ellos. Hajime miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos. Un colosal espíritu maldito parecido a una serpiente había brotado del volcán en la cumbre, mucho más grande que cualquier Shikigami que hubieran visto. Las nubes negras de arriba se abrieron cuando 4 serpientes gigantescas más emergieron, 5 cabezas en total. El trueno rodó en olas ominosas. Un rayo plateado y brillante crepitó y fragmentó el cielo. Luego, como un árbol celestial, un rayo masivo unió el cielo y la tierra, empapando el bosque de la montaña. En el corazón de esa tormenta plateada, la serpiente gigante brilló con el resplandor eléctrico. Un monstruo más allá de la imaginación. Vamos a saludarlo correctamente, gritó Hajime, avanzando mientras la energía maldita salía en espiral de su mano derecha. Formó una flecha del tiempo, luz blanca cruzando la tormenta. Golpeó de frente, tallando una herida circular en la cabeza de serpiente más cercana. Sangre oscura llovió sobre el suelo del bosque. La cabeza cortada retrocedió, ojos masivos arrastrando maldiciones púrpuras mientras se levantaba de los restos de la montaña, pronto se unió a 3 más, inquietantemente quietas. Otra lluvia de escamas se estrelló, creando temblores bajo sus pies. 5 cabezas titánicas, 8 colas, justo como describía el mito. Yamata no Orochi. Con un arma en mano, Hajime chasqueó la lengua con asombro. Este tamaño, y esa energía maldita, esto requerirá todo lo que tenemos. Yuta, agarrando la espada maldita de Rika, frunció el ceño. Intentemos la decapitación. La distancia se acortó. Una cabeza se abalanzó con un chasquido potente. Otra reunió energía maldita pura en su boca. Yuta. Gritó Hajime.
El estado de nulidad temporal se activó mientras sus hojas cortaban profundamente la carne de serpiente, pero no pudieron cortar por completo, demasiado gruesa. Lanzó otra flecha del tiempo al cuello herido. El tiempo se reanudó. La cabeza cayó, la sangre se derramó. Comenzando la regeneración inmediatamente. Yuta saltó sobre la cabeza cortada, Rika materializándose detrás de él. Se precipitaron a lo largo del cuerpo de la cabeza hacia la masa principal que aún se levantaba. Hajime observó, reconociendo en silencio la carne regenerada. La curación de Orochi era aterradora, luego, un brillo desde arriba atravesó la lluvia. Un golpe divino aniquiló gran parte de la roca destrozada. Una esfera de relámpagos masiva. Una cabeza de serpiente la siguió por el cielo, solo para ser golpeada por su propio rayo desatado. Hajime sonrió. Eso prueba que no es inteligente, lucha puramente por instinto, incluso para su detrimento. Pronto es tu turno, gritó Hajime en el aire. Yo golpeo al grupo, luego es tu turno. Aterrizaron uno al lado del otro en la base enroscada de Orochi. Las cabezas cortadas detrás de ellos se agitaron, listas para atacar. Hajime se concentró. Giro de la rueda del tiempo activado de nuevo. La energía maldita se disparó en las 3 hojas. Cortaron una zanja circular alrededor de las bobinas de Orochi. El tiempo se reanudó. Una cabeza de serpiente cayó, otra cayó del aire, la sangre lloviendo como lluvia. Rika interceptó un rayo de energía descendente, susurrando. Yuta, Yuta gritó. Rika. Saltó hacia arriba, la espada extendiéndose en una aterradora red de luz maldita. Rika lo siguió, y juntos cortaron 2 cabezas, rojes salpicando por todas partes. Cuando Yuta aterrizó, Hajime notó que las cabezas se habían vuelto a unir a su cuerpo más grande con una velocidad horrible. La regeneración de Orochi era inigualable. Se curó en segundos, ese no es el punto, declaró Hajime. Esta vez, tú tomas 2 cabezas, yo tomaré 3. Golpeamos el núcleo. Aniquilación total. Yuta asintió. Entendido. Yuta se deslizó el anillo y lo tocó con la esencia de Rika. La energía maldita explotó de ambos, fusionándose en una única presencia abrumadora. Rika se materializó por completo, el espíritu maldito y el anillo unidos. 5 minutos de poder total concedidos. Su energía parecía ilimitada. Ambos canalizaban la fuerza de un espíritu de grado especial. Yuta y Hajime se dividieron. Izquierda y derecha, ambos convergiendo en el cuerpo enroscado de Orochi. Giro de la rueda del tiempo. Giro de la rueda del tiempo. Kamiara Hajime y Yuta Okotsu activaron simultáneamente la técnica, conocida como rueda del tiempo. En este mundo casi congelado, incluso el aguacero que alguna vez unió el cielo y la tierra se mantuvo inmóvil en el aire. En ese momento, solo 3 presencias permanecían descongeladas. Hajime, Yuta y Rika, quien todavía estaba fusionada con él. Esta era la técnica heredada de Yuta Okotsu. Gojo Satoru la había llamado una vez todas las formas son no formas, pero Yuta y Hajime preferían su verdadera esencia. Imitación. Como su nombre implicaba, la técnica de Yuta le permitía replicar las técnicas de otros. Pero la copia era tan buena como su usuario. Si imitaba el ilimitado de Gojo Satoru, por ejemplo, carecía del poder total debido a que Yuta no poseía los 6 ojos. El proceso era más mímica que maestría. Yuta podía remodelar temporalmente su propia técnica para igualar la de otro, pero hacerlo conllevaba un voto vinculante. Necesitaba un objeto profundamente ligado al usuario original de la técnica. Inuma Kitoge una vez le regaló una herramienta semi-maldita infundida con su propia técnica. El anillo de Rika era otro ancla de este tipo. Pero en el caso de Hajime, el vínculo provino de su propia sangre. Hajime nunca se molestó en crear herramientas malditas. Su técnica tampoco era compatible con la unión de herramientas. Así que simplemente derramó sangre, mucha, y dejó que Rika la consumiera. Con eso, la conexión fue completa. A pesar de tener la capacidad, Yuta rara vez usó la técnica de Hajime. Había una clara razón para esto. Bajo la instrucción de Hajime, Yuta una vez intentó inyectar energía maldita inversa en la técnica imitada para invocar su reversión. ¿El resultado? Fracaso. Cada intento terminó con el colapso de la técnica. Aprendió que si bien el efecto de avance de la técnica podía imitarse, la inversión de técnica seguía siendo imposible. Lo que hacía que la rueda del tiempo fuera peligrosa. Sin inversión para mitigar el costo, cada uso era como encender su propia fuerza vital. Eso no era solo una teoría. Gojo lo confirmó con los 6 ojos. Yair y Shoko lo confirmó con la medicina. De vuelta en el campo de batalla. Kamiara Hajime y Yuta se movieron sin obstáculos a través del mundo inmóvil. Ascendieron el cuerpo monstruoso de Orochi con facilidad.
Yuta estaba imperturbable, pero Rika, curiosa y desconocida en este espacio, flotaba a su lado, agitando gotas de lluvia con asombro infantil. Una vez que Rika fue convocada, se separaron y comenzaron a destrozar el cuerpo de Orochi con abrumadora energía maldita. Hajime fue mucho más rápido, pero con el apoyo de Rika, Yuta no se quedó atrás. La regeneración, antes aterradora, de Orochi se había detenido. Cortaron las 5 cabezas. A medida que la técnica se acercaba a su límite, Yuta gritó. Hajime-san, ¿estás seguro de que solo la energía maldita funciona con él? Las herramientas malditas podrían ser más efectivas contra su defensa. Hajime ya había activado la técnica a través de sus 3 espadas malditas y ahora se estaba preparando para desengancharse. En teoría, sí. Reactivaré para maximizar el próximo golpe. Terminemos esto de un solo golpe. Al salir del estado de nulidad temporal, Yuta hizo lo mismo. La sangre y la carne llovieron. Rika protegió a Yuta. Hajime esquivó los trozos más grandes y comenzó a concentrar su energía maldita. Después de volver brevemente al estado de nulidad temporal, Hajime condensó flechas del tiempo, luego salió de nuevo, inyectando energía en la técnica. En meros momentos, una densa esfera de energía maldita arremolinada se había formado en sus palmas. Yuta, apoyado por Rika, hizo lo mismo. El cadáver de Orochi, empapado en lluvia de sangre, comenzó a temblar, regenerándose. Afortunadamente, ya se habían distanciado de los restos. Varias flechas del tiempo condensadas se lanzaron. La propia andanada de energía maldita de Yuta estaba completamente cargada. Aunque de menor escala que los ataques de aliento anteriores de Orochi, su poder era formidable. Los ataques golpearon mientras la forma de Orochi comenzaba a tejerse de nuevo. Carne deshilachándose. Su cuerpo masivo se retorció. La flecha del tiempo y el ataque de Yuta colisionaron con su torso. La lluvia se partió bajo la presión de las explosiones malditas, pero ni siquiera eso fue suficiente. Lluvia temporal. Una barrera se desplegó cuando una fusión de técnicas se extendió al ambiente. La lluvia misma se volvió más clara. Entonces Hajime activó la rueda del tiempo de nuevo. Giro de la rueda del tiempo. Pero no la usó en sí mismo. Su objetivo era Orochi. La sangre goteó de la nariz y los ojos de Hajime, pero se desvaneció igual de rápido. Su inversión de técnica invocada manualmente la limpió. El efecto de la rueda del tiempo mantuvo a Orochi en su agarre por solo un segundo. En el mismo instante, los ataques de Yuta y Hajime se estrellaron contra él. El cuerpo masivo fue destrozado. Más de la mitad se desintegró. La lluvia se llevó los escombros. Hajime se tambaleó, tosiendo. El retroceso por sobrecargar su técnica era obvio, pero los resultados hablaban por sí mismos. La legendaria regeneración de Orochi había terminado. Carne esparcida cubrió el suelo. No había señales de vida. Yuta exhaló profundamente. ¿Terminó? Parece que sí. ¿Qué pasa con esos restos? Por lo general, se desvanecen más rápido. ¿Es por su tamaño? Hajime envainó su espada justo cuando los restos comenzaron a evaporarse. Un humo púrpura y negro se elevó. Hajime frunció el ceño. Disparó una ráfaga de energía maldita, pero pasó directamente a través del humo. ¿Qué demonios es esto? Rika intentó tocarlo. Sin efecto. El humo se acumuló en el aire, condensándose en un orbe masivo. Alarmados, ambos intentaron atacar de nuevo. Esta vez sus ataques rebotaron. La esfera permaneció ilesa. Yuta. Hajime desenvainó su espada maldita. Rika lo agarró y lo lanzó al aire. Totsuka no Tsurugi, irradiando luz cegadora, cortó el orbe. El resultado. Explosión. El humo púrpura se extendió hacia afuera. La energía maldita inundó el aire. Un sonido húmedo golpeó el suelo. Algo aterrizó detrás de Hajime. Entonces. Un grito. Hajime se giró. Yuta yacía inmóvil. La sangre manchaba los charcos debajo de él. La forma rota de Rika se disipó. Rueda del tiempo, reverso. La inversión temporal se disparó sobre Yuta. Heridas, sangre, borradas. La vida regresó al rostro de Yuta. Rika se reformó. Muévete. Gritó Hajime. Reactivó la técnica, pero dentro de la nulidad temporal, no vio ninguna presencia cerca de Yuta. Giró. Una figura emergió. Un hombre desnudo, impecable, musculoso. Marcas púrpuras oscuras se enrollaban por su pecho. Su rostro, se parecía inquietantemente al de Hajime. Pero eso no era lo que inquietaba a Hajime. Incluso dentro del estado de nulidad temporal, este ser todavía se estaba moviendo. Yuta, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, imitó una vez más la técnica de Hajime y corrió a su lado. Esto no debería ser posible. Shibuya.
40 minutos después de que apareció la barrera, 2,432 personas permanecían atrapadas. Un extraño mensaje comenzó a circular. Griten el nombre de Gojo Satoru, y serán salvados. Nadie sabía dónde comenzó el rumor, pero el miedo los hizo escuchar. Y pronto, el cántico se extendió. Entonces, Gojo llegó. La multitud se abalanzó, las voces se superpusieron en la desesperación. Gojo extendió ligeramente el ilimitado. El aire mismo detuvo su acercamiento. Todos, silencio. El caos se calmó. Los rostros todavía estaban pálidos de miedo. Disculpen, gracias, dijo, partiendo el mar de gente. Flotó hacia arriba sobre pasos invisibles. Estoy aquí para salvarlos. Ustedes. Hizo una pausa. En sus 6 ojos, emergieron 2 figuras. Caras conocidas. La multitud sintió el peligro y se dispersó, pero la barrera los mantuvo cerca. Hanami, ¿listo? Está bien, Jogo, estoy bien. Por el futuro. Gojo se movió por el cielo, curioso. ¿Ese grande de antes, era tuyo? ¿Rehenes ahora, Sonrió, flexionando los dedos. ¿Quieren decir sus últimas palabras? Jogo, que tenía otros motivos, siguió el juego. Mientras activaba la amplificación de dominio, dijo. ¿No te preguntas qué era esa maldición? Gojo Satoru, este mundo no es solo tuyo. Gojo se quitó la venda. Sus 6 ojos se encendieron. Honestamente, no me importa. Tengo 2 estudiantes ahí abajo. Confío en ellos. Su cuerpo se desvaneció. Jogo estaba a mitad de movimiento. Una mano agarró su brazo. Un puño se encontró con su estómago. Las llamas brotaron de su boca, pero Gojo las apartó. Hanami se unió a la pelea, pero solo lo retrasó por segundos. Neutralizar el ilimitado con el efecto de golpe seguro de un dominio, movimiento inteligente. Atrapó el golpe de espina de Hanami, lo rompió, luego destrozó su brazo. Hanami. Jogo llamó una vez. Hanami entendió. Jogo cargó. Hanami, desde la distancia, se paró entre los civiles y juntó las manos. Expansión de dominio. Florecimiento sangriento. Una luz verde y blanca inundó el espacio dentro de la barrera y, debido a la multitud, Gojo Satoru no pudo desatar todo su poder para interrumpir a Hanami. Jogo, por el contrario, estaba casi dando su vida para proteger a los rehenes. Incluso el lapso azul y la inversión rojo de Gojo no podían usarse a plena potencia, devastaría a los inocentes. Si Gojo sacrificaba a unos pocos, Jogo lucharía hasta la muerte. En un área tan confinada, cualquier choque de poder sin restricciones mataría a todos al instante. Gojo siguió adelante, decidido a exorcizar a Jogo y a los demás antes de que aumentaran las bajas, pero luego Hanami activó una expansión de dominio, lo que obligó a Gojo a dudar. ¿Debería abandonar la moderación? ¿Pero cómo podía arriesgar innumerables vidas en un choque de dominios? Aún así, el dominio de Hanami se formó al instante. La estación subterránea se desvaneció, reemplazada por un exuberante bosque. El concreto se convirtió en tierra y hierba. Las enredaderas brotaron de debajo de la tierra, y luces luminiscentes flotaron en el aire, engañosamente serenas. La multitud no tuvo tiempo de admirarlo. Las enredaderas los envolvieron en un instante. Bajo la técnica de Hanami, se hundieron en un sueño profundo. Gojo rompió casualmente 2 enredaderas. Tenían poca defensa y volvían a crecer rápido. Sus 6 ojos revelaron el verdadero peligro. El dominio estaba vinculando a los rehenes a su poder, bombeándolos llenos de vitalidad, pero también preparándose para invertir ese flujo y drenar sus vidas a voluntad de Hanami. La escena parecía de ensueño, pero escondía una trampa letal. Gojo incluso sintió que el dominio lo estaba agotando, aunque lentamente. Intentando atarme con rehenes, murmuró Gojo. Esquivó el puñetazo envuelto en llamas de Jogo y respondió con un golpe devastador que lo cortó. Pero Jogo se curó al instante una vez que el puño se retiró, un resultado de la mejora del dominio de Hanami, como se dio cuenta Gojo. Eso no iba a funcionar. Separó uno de los brazos de Jogo y lo pateó. Luego levantó una mano. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Un destello de luz infinita, tan abrupto que se sintió irreal, luego el silencio se hizo. Ignorando a Jogo, Gojo corrió hacia Hanami, quien se quedó congelado. El choque destrozó el dominio de Hanami en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué diferencia?, pensó Hanami mientras el rostro de Gojo se estrellaba contra su visión, una mano cubriendo sus ojos. Gojo Satoru. Rugió Jogo al borde del colapso del dominio. Normalmente, el dominio de Gojo mataría a los rehenes atrapados en él. Seguramente, Jogo lo habría esperado. Pero Gojo mantuvo un control perfecto. Su dominio derribó a Hanami, dejando a Jogo furioso y enfurecido. Todos aquí morirán por ti, Gojo Satoru.
bramó Jogo, desatando su propio dominio. Expansión de dominio. Ataúd de la montaña de hierro. El calor aumentó a medida que el fuego volcánico consumía el área. Cualquiera atrapado sería aniquilado. La cabeza de Anami golpeó el suelo. Rojo, bajo la mirada furiosa de Jogo, levantó un dedo. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Destrozó el dominio de Jogo por segunda vez. Esta vez Jogo apenas lo registró. Gojo se quedó con una mano congelada a mitad de sellado, sus 6 ojos mirando hacia abajo. Oh, funcionó, jadeó Jogo, agotado. Tu dominio es demasiado fuerte. Pero aprendí algo. Pero el poder se había ido. Jogo apenas pudo convocar otra palabra mientras Gojo avanzaba. Jogo intentó bloquear, pero Gojo golpeó. Brazos destrozados, pecho perforado, y Gojo emergió limpio. Tirado al suelo, Jogo luchó mientras la vida se escapaba. Gojo Satoru. Gojo dirigió a los equipos de rescate a los rehenes inconscientes. Desde sus 6 ojos, notó que Jogo intentaba alcanzar algo. Curioso, Gojo comenzó a avanzar, hasta que una voz resonó demasiado familiar. Satoru, mucho tiempo sin verte. Gojo se giró, y su sangre se congeló. De pie ante él estaba su gurú Geto, vivo, y sosteniendo el reino de la prisión. Los instintos de Gojo rugieron. Esto era imposible. Sus 6 ojos juraron que este era su gurú, pero se negó a creerlo. Los recuerdos pasaron. Gojo lo miró fijamente. ¿Quién eres? Antes de que su gurú pudiera responder, cadenas de energía maldita brotaron detrás de Gojo. Intentó responder, pero cada extremidad estaba atada por tentáculos. Reino de la prisión, ciérrate. El objeto maldito se tragó a Gojo por completo. Satoru, murmuró su gurú. Quería ponerme al día contigo, pero es demasiado tarde. Intentó recuperar el cubo. Estaba enraizado en la tierra. Impertérrito, su gurú se dirigió en su lugar a Jogo, tendido cerca. Vamos a hacer uso de este, dijo suavemente. Colocó una cuenta roja en la boca de Jogo. Una vez tragada, su gurú miró el reino de la prisión y se fue. Si mi evaluación es precisa, no solo resucita, copia la técnica de quien lo mata. Primero duplicó mi rueda del tiempo, y ahora está imitando tu imitación, habló Hajime, analizando la criatura. Los ojos de Yuta Okotsu se abrieron con incredulidad. ¿De verdad puede hacer eso? Pero debe haber un límite para su resurrección, 5 veces, respondió Hajime mientras ambos se daban cuenta del significado. Las 5 cabezas activas de la serpiente no eran una coincidencia. Yuta miró a Orochi, que no había activado el estado de nulidad temporal, y se inclinó hacia Hajime. Si ha copiado mi imitación, solo tienes que evitar que te quite la carne. Hajime frunció el ceño. Simplemente no sé si robó el poder de Rika también. Su energía maldita ya está fuera de serie. Hajime retrocedió mientras Yuta avanzaba para enfrentarse a Orochi. Analizó desde la distancia. Probablemente no. Hasta ahora solo ha replicado la rotación de avance de mi técnica, no la inversa ni ninguna derivada. Y no muestra inteligencia real. Solo está imitando. Su choque continuo con Yuta confirmó esto. Aparte de la inmensa energía maldita, la fuerza bruta y la agresión, Orochi no mostró ninguna otra habilidad. Hajime exhaló, aliviado. Sacó su teléfono y marcó repetidamente antes de probar otra línea. Hola, es Itadori. Mientras hablaba, cambió al modo supervisor y se reincorporó a la lucha, pero desde una posición más estratégica. Hajime repasó mentalmente el plan. Orochi adquiere técnica solo del asesino, un rasgo peligroso. Por lo tanto, solo los oponentes cuya técnica podía copiar sin activarla eran seguros de enfrentar. La imitación de Yuta encajaba en ese criterio. Formidable, pero contenible. Yuta no podía terminarlo, pero podía retrasarlo hasta que Itadori y Maki llegaran para dar el golpe final y probar sus límites. Shibuya. Yuji Itadori terminó la llamada. Con él estaban Megumi Fushiguro, Nanami Kento, Maki Sennin, Nobara Kugisaki y Yoshino Junpei. Estaban parados en medio de una calle devastada, cadáveres esparcidos por el suelo. Frente a ellos estaban Maito y un monstruoso espíritu maldito, un horror con cabeza de pulpo que habían enfrentado antes, junto con humanos infectados. Yuji se dirigió a Megumi y a los demás en voz baja. Hajime-senpai y Yuta necesitan refuerzos. Hajime-senpai dijo que Maki-san y yo somos los siguientes. Maki frunció el ceño. ¿Refuerzos para ellos? Deben estar en problemas. Pero lo haremos. Antes de que el grupo pudiera moverse, Maito miró su teléfono, no mostró emoción, luego se enfrentó al espíritu maldito, Dagon, una entidad masiva con cara de pulpo. Se acabó la hora de jugar. Encárgate de esto, Dagon, solo no mueras. Hizo una pausa, miró a Yuji, y luego se giró y se fue escaleras arriba.
Todos se quedaron paralizados. ¿Deberían perseguirlo? Nanami tomó el mando. Itadori, Maki, vayan a buscar a Ichichi otro supervisor y diríjanse a la ubicación de Hajime Senpai. Si ellos no pueden manejar esto, podrían surgir peores amenazas. Nobara y Junpei le hicieron señas a Yuji para que fuera con Maki. Él asintió, sintiendo la presión. Dagon atacó. Energía marina y bestias de pescado avanzaron. El Shikigami de Megumi, los defendió, destrozando a las criaturas. Megumi y los demás intervinieron para apoyarlo. Yuji los miró de reojo, luego siguió a Maki lejos de la refriega. A bordo del autobús de evacuación a Shizuoka, Maki y Yuji encontraron a Ichichi, explicaron su misión y abordaron un autobús hacia Shizuoka. Yuji preguntó en voz baja. ¿Hajime Senpai se metió en problemas? ¿Qué está pasando? Maki mantuvo la voz firme. Dijo que nos necesita. Yuta está con él. Más allá de eso, no sé más todavía. Mientras conducían bajo una lluvia torrencial hacia el monte Fuji, la escena de evacuación pasó borrosa. Caminos vacíos y masas acurrucadas en refugios. Torres de nubes oscuras cubrían la montaña con penumbra. Llegaron a un campo de batalla devastado. En el centro había 3 figuras enfrascadas en combate. 2 parecidos a Yuta Okotsu y Orochi. Pero uno era claramente un impostor. Hajime y Yuta habían estado atrapados en un punto muerto con Orochi, confiando en sus técnicas y la imitación de Yuta para detenerlo, pero el enemigo había demostrado ser peligroso. Disparó ataques de destello negro en rápida sucesión y logró múltiples golpes en silencio. Yuta recibió golpes dolorosos, pero Hajime usó la rotación inversa para anularlos, hasta que el asalto se intensificó. Al darse cuenta de que no podía depender de la demora para siempre, Hajime pasó al modo totalmente ofensivo cuando llegaron Maki y Yuji. Lanzó un sello de ámbar sobre Orochi, una retención temporal, con un esfuerzo fenomenal. Apretando los dientes, se apresuró a Yuta con órdenes. Este espíritu maldito toma tu técnica. Así que tú y yo infligimos la mayor parte del daño. Yuta, golpea fuerte, pero deja el golpe final a Maki-san. Yuta asintió. Hajime le arrojó la Totsuka no Tsurugi y el cortador de araña a Maki. Haz esto según las reglas. Yuta, debes infligir más del 50% del daño. Maki-san da el golpe final. Adelante. Lanzaron sus cargas. Hajime usó la nulidad temporal para deshabilitar los ataques principales. Yuta canalizó la energía de Rika para condensar la energía maldita en una hoja. Destello negro entregado con brutal precisión. Hizo tropezar a Orochi, destrozando sus extremidades. Finalmente, Maki saltó con ambas hojas desenvainadas. Orochi regeneró un brazo, pero los golpes de Maki fueron despiadados. Sus hojas brillaron bajo la lluvia. Una atravesó su cabeza, otra rebanó su cuello y pecho. Presionó con una precisión furiosa hasta que Orochi colapsó. Maki retrocedió, jadeando. ¿Eso fue todo? Hajime negó con la cabeza. Todavía no, contamos esto como la tercera muerte. Puede resucitar 5 veces. Carne roja brotó del suelo empapado, uniéndose en una masa grotesca. Una mano irrumpió a través de la sangre y el barro, luego Orochi se reformó ante ellos, con el rostro de Maki en su cuerpo. La ilusión era escalofriante. Hajime esbozó una sonrisa, con voz grave. Ahora vamos a probarlo más a fondo. Hajime no activó su técnica. Tomó la espada de Maki y confrontó al Orochi recién reformado. En su primer choque, la Totsuka no Tsurugi en su mano emitió un crujido quebradizo y áspero. Una fuerza aterradora lo arrojó hacia atrás. La niebla de sangre borró su figura, pero en el momento siguiente reapareció, ileso, firme sobre sus pies. La brecha en fuerza era asombrosa. Hajime se dio cuenta de lo lejos que estaba este ser. Usando el giro de la rueda del tiempo, Hajime entró en el estado de nulidad temporal y se reposicionó ante Orochi. A pesar de su lentitud en comparación, sintió que su mirada se fijaba en él. Cuando Hajime atacó con su espada, la hoja se hundió en Orochi pero no se movió, una impensable muestra de fuerza física. Pensó. Esta fuerza, excede la de cualquier humano, incluso otros espíritus malditos. Para probar esto más a fondo, Hajime desató energía maldita pura hacia Orochi. Como siempre, tuvo un efecto insignificante. Liberando su técnica por completo, un aura azul pálido explotó hacia afuera, pero cuando el humo se disipó, Orochi permaneció casi intacto. Sus heridas se sellaron incluso antes de que la niebla se dispersara. Un cuerpo que podía soportar ataques masivos de energía maldita y curarse rápidamente. Combinado con la observación anterior de Maki. La calavera lo había matado antes. Un pensamiento resonó en la mente de todos. Esta criatura era algo completamente diferente.
Orochi se tambaleó y se desdibujó, luego se dispersó. El suelo se agrietó bajo una inmensa oleada de energía maldita. La velocidad y el poder de Orochi habían aumentado de nuevo, pero solo la nulidad temporal de Hajime le permitió seguir el ritmo. Evadió la ráfaga de golpes, entró en la nulidad temporal una vez más y lanzó 4 destellos negros consecutivos. Sus golpes colisionaron, un brillo negro desgarrando al enemigo. Orochi fue enviado a volar como un disparo de cañón, arrojando sangre en todas direcciones. Replicó la habilidad de Hajime-san, señalaron Itadori y Maki al unísono, sin aliento. Yuta añadió. Puede copiar lo que sea que obtenga, ignorando las restricciones, incluso técnicas prohibidas. Hajime asintió. Sí, teóricamente si Satoru-sensei lo matara, copiaría el ilimitado, incluso sin los 6 ojos. Yuji comprendió la estrategia. Por eso nos llamaste. No tenemos técnicas. Si lo matamos, no se hará más fuerte. Orochi se levantó de nuevo, restaurado. Hajime miró a Itadori. Es tu turno. Voy a presionarlo, solo golpea cuando sea el momento adecuado. ¿Has practicado con una espada? Yuji titubeó, aceptando a Onikiri. Senpai, yo hago principalmente combate cuerpo a cuerpo, no te preocupes. Apunta bien y golpea con precisión. Hajime se lanzó hacia adelante, tejiendo una red de luz de espada que obligó a Orochi a rebelarse. Su velocidad, aunque formidable, seguía siendo manejable contra la manipulación del tiempo. Sus ataques destrozaron el suelo, pero no lo alcanzaron. Hajime levantó su espada. Tiempo, detente. El agua de lluvia congelada a mitad de la caída formó una cúpula cristalina alrededor de Orochi. Yuji observó con asombro cómo todo en el interior estaba suspendido, la energía maldita detenida en su lugar. La voz de Hajime resonó. Ahora. Yuji canalizó energía maldita en Onikiri. En ese momento congelado, solo estaba la espada y el objetivo. Sin dudar. Corte. La luz negra atravesó la cúpula. La forma de Orochi se astilló en un golpe abrumador. Hajime se apresuró y arrojó a Yuji a un lado justo cuando el cuerpo de Orochi comenzaba a desintegrarse. Se preparó, con los ojos afilados. Ahora verían. ¿Orochi copiaría la forma de Yuji sin cambios? ¿O ganaría el poder de Sukuna? Sangre y carne se dispersaron por el campo de batalla y se reformaron en Orochi. Esta vez se veía exactamente como Yuji. Incluso llevaba la máscara de Orochi, pero esos ojos purpúreos sin pupilas seguían siendo inquietantemente inhumanos. Cargó contra Hajime sin fanfarrias ni habilidad especial, solo agresión pura. En otro lugar, Suguru Geto y Maito estaban en las sombras con 3 hechiceros enmascarados. Los espíritus malditos de grado especial convocados por Geto yacían destruidos. Maito observó al trío con curiosidad. Llevan objetos malditos intrigantes, reflexionó. Comparten mis métodos, pero sus almas han cambiado. Geto sonrió. Concéntrate. ¿Vas a entrar o lo haré yo? Maito se acercó, yo iré. Déjame estudiar a 2 de ellos. De repente, los humanos controlados de Maito se transformaron en grotescos trozos de carne. Su transfiguración ociosa desatada. El trío entró en acción. Una figura con máscara de mono se materializó, agarrando una espada envuelta en relámpagos. La balanceó en un arco atronador. Golpe de relámpago. Miríada de prisiones. Los relámpagos brotaron por todas partes, erradicando las creaciones de Maito en un destello mortal. Cuando la electricidad disminuyó, solo quedó tierra quemada. Desde el subsuelo, Maito emergió, ileso y sonriendo. Se quitó el hollín. Tienes poder. El enmascarado con máscara de mono apretó su agarre en la espada. Crepitó y reveló runas antiguas. La legendaria hoja espiritual Butsumitama, ahora brillando con energía maldita pura. La forma de Maito se retorció y se expandió en el aire, transformándose en una bestia asesina. Cuerpo espiritual de masacre. Aparecieron cola y espinas negras, alineándose eléctricamente con su propio cuerpo. Atacaron. Los rayos chocaron contra la energía maldita pura. Pero la hoja espiritual era más fuerte. Maito apenas se mantuvo firme, las púas de su codo crujiendo. De repente, desde las sombras, una figura con máscara de cuervo desató una luz brillante y cálida, como el sol del mediodía. Maito convulsionó de dolor. Geto emergió. La tierra tembló mientras sus espíritus malditos se reunían, retumbando con poder. Maito convocó una barrera negra y sonrió salvajemente. Encarnación perfecta de sí mismo. Atrapó al trío enmascarado dentro de su dominio. Manos negras se abalanzaron, pero la luz del cuervo los protegió. La máscara de mono respiró con dificultad. No podemos quedarnos aquí. La máscara de zorro presionó una mano tranquilizadora sobre su hombro.
Un brillo fluyó de su palma hacia Butsumitama, transformando su poder latente, listo para lo que viniera después.